Durante mucho tiempo pensé que entendía quién era Jesús. Había escuchado su nombre desde pequeño, en conversaciones, en enseñanzas, en historias que parecían repetirse una y otra vez. Para muchos, era el Hijo de Dios. Para otros, solo un líder religioso más. Y para algunos, ni siquiera era real. Pero hubo un momento en que algo dentro de mí cambió. No fue una revelación repentina. Fue una duda, una pregunta que empezó a incomodarme más de lo que esperaba. ¿Y si todo esto no es solo cuestión de fe, sino de historia? Porque una cosa es debatir si alguien es divino, pero otra muy distinta es preguntarse si realmente existió. Y fue ahí donde todo comenzó a romperse en mi mente. Descubrí algo que no esperaba. Incluso personas que no creen en Dios, incluso ateos, incluso historiadores críticos, aceptan que Jesús existió. Eso me descolocó. Porque si alguien no cree en milagros, ni en lo sobrenatural, ni en la Biblia, ¿por qué aceptaría la existencia de Jesús? Algo no cuadraba. Así que decidí dejar a un lado todo lo que creía saber, y empezar desde cero. No desde la fe, desde la evidencia. Y lo primero que entendí fue esto. Si Jesús realmente existió, entonces debe haber rastros fuera de los textos religiosos. No podía ser solo una historia interna. Tenía que haber algo más. Así que empecé a buscar fuentes antiguas, registros históricos, textos que no tuvieran ningún interés en defender el cristianismo. Y lo que encontré no solo confirmó su existencia, la hizo imposible de ignorar, porque no estaba en sermones, no estaba en iglesias, estaba en los escritos de hombres que ni siquiera creían en él. Y en ese momento entendí algo que lo cambió todo. Para descubrir la verdad sobre Jesús, tenía que escucharlo desde la voz de quienes nunca lo siguieron. Y lo que ellos dijeron fue el inicio de una revelación que no esperaba. Recuerdo el momento exacto en el que encontré el primer registro. No era un texto bíblico, no era una predicación, era historia. Uno de los nombres que apareció fue el de Flavio Josefo, un historiador respetado, judío, no cristiano, y aún así, mencionaba a Jesús. Hablaba de él como un hombre sabio, como alguien que realizó obras sorprendentes, como alguien que fue ejecutado. Eso ya era impactante, pero no fue el único. Luego encontré a Tácito, un romano, parte del sistema que perseguía a los cristianos. Y en sus escritos, confirmó algo clave. Jesús había sido ejecutado bajo el gobierno de Poncio Pilato. Eso no era una creencia, era un registro histórico. Y entonces apareció otro nombre, Plinio el Joven, quien describía a los primeros cristianos, y cómo adoraban a Jesús como si fuera Dios. Eso me golpeó fuerte, porque estas personas no estaban intentando convencer a nadie. No estaban predicando, no estaban defendiendo una fe, estaban documentando hechos. Y esos hechos coincidían en algo. Jesús no era un mito, había vivido, había impactado, había sido ejecutado. En ese punto, ya no estaba lidiando con creencias. Estaba frente a evidencia. Y entonces entendí algo aún más profundo. No eran los seguidores de Jesús quienes sostenían su historia. Eran también sus críticos. Pero eso no era lo más difícil de ignorar. Lo que realmente me dejó sin respuestas fue lo que vino después. Porque una cosa es aceptar que alguien existió. Y otra muy distinta es explicar el impacto que dejó. Recuerdo el momento exacto en el que encontré el primer registro. No era un texto bíblico. No era una predicación. Era historia. Uno de los nombres que apareció fue el de Flavio Josefo, un historiador respetado, judío, no cristiano, y aún así, mencionaba a Jesús. Hablaba de él como un hombre sabio, como alguien que realizó obras sorprendentes, como alguien que fue ejecutado. Eso ya era impactante, pero no fue el único. Luego encontré a Tácito, un romano, parte del sistema que perseguía a los cristianos. Y en sus escritos, confirmó algo clave. Jesús había sido ejecutado bajo el gobierno de Poncio Pilato. Eso no era una creencia, era un registro histórico. Y entonces apareció otro nombre, Plinio el Joven, quien describía a los primeros cristianos, y cómo adoraban a Jesús como si fuera Dios. Eso me golpeó fuerte, porque estas personas no estaban intentando convencer a nadie. No estaban predicando, no estaban defendiendo una fe, estaban documentando hechos. Y esos hechos coincidían en algo. Jesús no era un mito, había vivido, había impactado, había sido ejecutado. En ese punto, ya no estaba lidiando con creencias. Estaba frente a evidencia. Y entonces entendí algo aún más profundo. No eran los seguidores de Jesús quienes sostenían su historia. Eran también sus críticos. Pero eso no era lo más difícil de ignorar. Lo que realmente me dejó sin respuestas fue lo que vino después. Porque una cosa es aceptar que alguien existió. Y otra muy distinta es explicar el impacto que dejó. Aquí fue donde todo empezó a volverse aún más incómodo. Porque si Jesús fue solo un hombre, entonces hay algo que no encaja. ¿Cómo es posible que alguien sin ejército, sin poder político, sin riqueza, terminara cambiando la historia del mundo? Intenté explicarlo de muchas formas. Tal vez fue exagerado con el tiempo. Tal vez sus seguidores inflaron su historia. Pero entonces encontré algo que no podía ignorar. Sus discípulos, hombres comunes, sin poder, sin influencia, y aún así, estaban dispuestos a morir por lo que afirmaban haber visto. No por una idea, no por una filosofía, sino por una persona, Jesús. Y no fue solo uno, fueron muchos.
perseguidos, encerrados, ejecutados, y aún así, no negaron lo que creían. Eso me hizo detenerme, porque la gente puede morir por algo que cree, pero no por algo que sabe que es mentira. Y ahí todo empezó a romperse. Roma intentó detener este movimiento. Lo persiguió, lo atacó, intentó borrarlo, pero ocurrió lo contrario. Creció, se expandió, se volvió imparable. Y entonces entendí algo que me incomodó profundamente. Un mito no sobrevive así. Un invento no genera ese nivel de convicción. Un engaño no transforma vidas hasta ese punto. Pero entonces llegó la parte más importante, porque descubrí que el verdadero debate nunca fue si Jesús existió. En ese punto ya no podía ignorarlo. Jesús había existido. La evidencia era demasiado clara, demasiado consistente, demasiado respaldada. Pero entonces entendí algo que cambió completamente mi perspectiva. Ese nunca fue el verdadero debate. Nadie serio está discutiendo hoy si Jesús existió. La discusión real es otra. ¿Quién era realmente? Porque aceptar que vivió es solo el inicio. Lo difícil es decidir qué hacer con eso. Muchos dicen, fue un maestro. Otros dicen, fue un líder moral. Algunos lo reducen a una figura histórica influyente. Pero hay un problema. Sus propias palabras. Jesús no habló como un simple maestro. No se presentó como un filósofo más. Hizo afirmaciones que nadie más se atrevía a hacer. Y eso deja solo tres opciones. O decía la verdad, o estaba equivocado, o estaba engañando. Pero ninguna de esas opciones es cómoda. Y ahí fue donde todo se volvió personal. Porque ya no se trataba de historia. Se trataba de decisión. Y entendí algo que me confrontó por completo. Negar su existencia ya no era una opción lógica. Pero aceptar quién dijo ser, eso era otra historia. Y esa es la pregunta que nadie puede evitar.